Hermano, qué emoción tenerte aquí con nosotros en Entre Alfas Podcast. Soy Charlie Ávila, tu anfitrión, y estoy encantado de darte la bienvenida a este espacio digital tan especial. Aquí te sumergirás en conversaciones profundas y conmovedoras con hombres de alto valor, que no solo están dejando huella en el mundo, sino que también están tocando corazones con su manera única de abrazar la vida. Imagina un lugar donde cada palabra compartida es una chispa de inspiración, donde las historias de superación y crecimiento personal te conmueven hasta lo más profundo de tu ser. Entre Alfas es más que un podcast, es un santuario para el alma donde encontrarás compañeros de viaje, mentores y amigos dispuestos a compartir sus experiencias para que tú también puedas brillar con luz propia. Así que prepárate para conectar en un nivel más profundo, para sentirte inspirado y motivado a ser la mejor versión de ti mismo. Este es tu espacio, este es tu hogar. Bienvenido a Entre Alfas, donde juntos exploraremos el poder de la autenticidad, la pasión y el propósito en nuestras vidas. Mis hermanos, bienvenidos a este capítulo del día de hoy. Ya estamos en el capítulo número 9 de Entre Alfas Podcast. El día de hoy me acompaña un hermanito que definitivamente la historia que nos va a contar, que nos trae en esta ocasión, les va a encantar, mi hermano. Él, de pasión, le encanta la música, él es baterista, tiene una ingeniería en electrónica, ya tuve oportunidad de charlar con él acerca de qué es esto, de qué va, y bueno, pues ya me estuvo contando sus logros profesionales, los cuales los vamos a compartir en esta ocasión. Ha estado en Estados Unidos trabajando para una empresa llamada BBG Wireless USA como líder de equipo. Entre también sus labores o sus trabajos destacados está una empresa llamada Sanmina de México. Estuvo ahí laborando como ingeniero de pruebas. Trabajos más actuales, Hispanic Teleservices de Guadalajara. Estuvo como Workforce Specialist. Nos estará contando toda su trayectoria, tanto personal, profesional y bueno, pues las habilidades de música y también de cómo aplica las habilidades sociales en su día a día. Así es que, mis hermanos, nos acompaña nada más y nada menos que el ingeniero Ramiro Carrillo Fernández. Bienvenido, mi hermanito Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, mi Charlie? Buenas tardes. Un gran saludo a todos los que nos escuchan. Antes que nada, pues un gusto estar aquí. Un honor el poder compartir nuestra experiencia de vida, nuestros aprendizajes y también compartir nuestros fracasos, por así decirlo, que al final de cuentas son aprendizajes también. Te agradezco mucho la invitación y un gusto estar aquí. No, mi hermano, como te comentaba antes de iniciar la entrevista, para mí es un placer. De verdad que las personas que voy conociendo a lo largo de mi historia, yo creo que siempre tienen algo que contar, como te comentaba, y solamente es creérnosla y entender de que nuestra experiencia a través de nuestras historias, pues puede impactar a miles o millones de personas. Entonces, mi hermano, muchas gracias por estar aquí y me gustaría empezar esta charla, que bueno, va a estar bastante profunda. ¿Qué aspectos de tu vida crees que han contribuido más en tu éxito como ingeniero en electrónica? Ok, bueno, mira, me gusta mucho esta pregunta porque sí, de ahí se desata una historia, algo interesante. Antes de entrar a la carrera al Tecnológico de Durango, yo estudié la preparatoria en un CEBETIS y ahí estudié en el CEBETIS, estaba en la especialidad de computación. Pero la computación, la verdad, no terminó por gustarme porque me dio bastantes dolores de cabeza, porque salí con la idea de que esas máquinas, en ese entonces, pues, así lo pensé yo, de que esas máquinas, esos aparatos, fallan cuando quieren y nomás te hacen quedar mal, ¿no? Porque tuve varias experiencias haciendo trabajos y haciendo investigaciones en la cual, pues, de repente no quería jalar, o de repente se trababa el disco duro, o de repente de la nada se apagaba. Entonces, me acuerdo mucho en un trabajo final muy importante que estaba terminando, de repente se apagó una computadora y, pues, ahora sí que perdí mi trabajo, ¿no? Lo que llevaba en ese momento y también no lo había guardado con tiempo. Entonces, digamos que esas y otras cosas no terminaron por tomarle el buen gusto a la computación y decidí ya no tomar ese rumbo, ¿verdad? Y cuando salí de la preparatoria, te voy a ser bien sincero, no sabía qué estudiar. Te juro que no sabía qué estudiar y te voy a decir por qué no sabía qué estudiar. Porque yo lo que quería era ser músico. Entonces,
O sea, yo no, yo veía que mis compañeros, no, pues yo voy a arquitectura, no, pues yo voy a ingeniería química, no, pues que yo voy a ser abogado, ya me inscribí en tal escuela y esto y lo otro, ¿verdad? Y yo decía, ay, cabrón, decía, cabrón, pues es que yo de las escuelas y de las carreras que hay aquí, pues no hay una que yo diga, esta es la que yo quiero, ¿verdad? Pero la verdad, o sea, era por eso, porque yo quería hacer música, yo quería seguir estudiando música. Entonces, la verdad, por presión familiar y social, pues decidí tomar una carrera porque pues en ese momento no tenía como la suficiente independencia o la suficiente madurez como para decir, no me importa lo que digan, yo quiero esto, ¿ah? Que obviamente personas lo han hecho, y a lo mejor hubiera sido lo correcto según mis sueños, pero bueno, a su momento no lo hice, no tuve la madurez suficiente o la conciencia suficiente y decidí entrar a la carrera. Pero digo, bueno, pues ahora cuál carrera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no me gusta, pero pues bueno, voy a entrar a computación, ¿verdad? Entonces me inscribí para aplicar el examen de admisión en computación en el Tecnológico de Durango. Pero por lo que son las cosas, no quedé en esa carrera. Quedé porque te ponen que pongas una primera opción y una segunda opción. Entonces no quedé en la primera opción porque esa carrera está súper saturada y seguramente pues hay mucha gente mucho mejor que yo en el aspecto de cómputo, ¿no? Entonces me dicen, pues está la segunda opción que pusiste, que es ingeniería en electrónica, ¿la quieres? Y yo así como que pues, ya me dijeron, pues igual y ya después en el segundo semestre, tercer semestre, pues te puedes cambiar, ¿verdad? El chiste es nomás es que estés dentro del tecnológico. Pues dije, no, pues Simón, pues sí, la agarré. Entonces, pero por algo pasan las cosas, mi Charlie, y cuando empecé a ver aspectos de electrónica, que los circuitos, resistencias, cómo se manejan los voltajes, todo eso me gustó muchísimo. Me acuerdo muy bien que mi primer materia de electrónica se llamaba mediciones eléctricas y me gustó muchísimo y dije, bueno, pues de aquí soy. Y ya de ahí le agarré sabor a la carrera, aunque sí está un poco complicadona porque ya hay muchas matemáticas y física, pero cuando empecé a ver aspectos de electrónica, me gustó y decidí quedarme y ya no moverle al cambio, ¿no? Y ahí fue donde pues, la terminé. Ok, perfecto, mi hermano. Y bueno, sin profundizar mucho en la parte de la música, eso es algo que me gustaría abordar un poquito más adelante, pero ¿sientes que de cierta manera tu carrera te ha funcionado como un trampolín para impulsar, en este caso, pues tu pasión por la música? Si acaso, pues nada más lo que tal vez yo pudiera relacionar es que para poder lograr algo, pues tienes que enfocarte y meterle galleta, ¿no? Así como tuve que en su momento, pues ponerme a estudiar y aprender cosas de electrónica, porque normalmente los que entran a esa carrera previamente ya tienen estudios de electrónica, mínimo en la prepa o en la secundaria, pues yo no sabía absolutamente nada de electrónica, ¿no? Porque en la secundaria llevé computación y en la prepa computación y en la secundaria carpintería, o sea, nada que ver. Entonces llego a la carrera profesional sin saber ni qué era una resistencia. El aspecto de actualización y de ponerme al corriente con los conocimientos y al nivel, digamos, de mis compañeros, lo puedo relacionar con la música, porque la música pues es una disciplina bastante celosa, ¿no? Como yo creo que todas, en el cual puedes llegar a cierto nivel como músico o como baterista en mi caso, pero si no sigues practicando o si no sigues mejorando, pues ahora sí que se va regresando el nivel, ¿no? O sea, vas bajando el nivel. Entonces, para poder estar pues al nivel o al menos acercarme a los músicos que yo admiro, pues es el empeño, ¿no? Como en este caso el empeño que le tuve que poner para poder ponerme al corriente, porque en las primeras clases de ingeniería pues no entendía nada, ¿no? O sea, acá pues de qué está hablando, ¿no? Entonces sí tuve que dar un esfuerzo doble para poder entender las primeras clases de electrónica. Digamos que será tal vez lo único que los pueda relacionar. Perfecto, mi hermano. Ponías tu cara de what, ¿no? Cuando los profesores... Sí, no. Esto es un De hecho, what. Hombre, de hecho, me acuerdo que para mi primer examen de esa materia de mediciones eléctricas, estudié machín, o sea, estudié machín, y muchas cosas, aunque estudié, no las entendí muy bien, o sea, y lo reprobé, o sea, a pesar de que sí estudié muchísimo, lo reprobé, pero era porque no tenía los conocimientos previos, ¿no? O sea, no entendía muchas cosas, a lo mejor no podía usar la lógica electrónica, por así decirlo, para poder resolver un problema. Sí me agüité, pero porque mi esfuerzo fue bastante por aprobarlo,
pero pues bueno, es parte de, ¿no? Ya después ya nos pusimos al corriente. Después tenías que probar o aprobar, no había de otra, ¿no? Exactamente. Hemos tenido oportunidad de platicar, mi hermano, en anteriores ocasiones. Ya como comentaba al inicio, pues tu experiencia de vida, la verdad, por lo que me has contado, pues ha sido pues bastante inspiradora por dónde vienes, prácticamente de cómo ha pasado, suscitado las cosas y qué ha pasado para llegar hasta donde estás ahora. Y bueno, me gustaría que nos contaras para ti cómo viviste la etapa de la primaria. ¿Consideras que fue una infancia pues dura, una infancia digamos que normal o una infancia bastante buena? Fíjate que la considero normal y hablando específicamente de de la primaria, ¿verdad? Bueno, ahí en la primaria, pues bueno, a lo mejor como muchos, ahí vi y conocí a mi primer amor. Es una niña que me gustaba mucho. Obviamente, pues nunca le dije nada, ¿no? Ni por aquí se me pasó en algún momento acercarme a ella, aunque sí era mi compañera de salón, pero pues no, nunca decirle nada, ¿no? A esa niña. La otra experiencia que recuerdo mucho es que en la primaria sí era mi principal pasión el fútbol y yo durante los primeros 5 años de primaria estuve con una misma, digámoslo así, un mismo grupo o una misma bola de amigos con los cuales pues sí generé bastante conexión y pues nos llevábamos bien. Entonces hasta quinto de primaria, pero el sexto de primaria no me acuerdo por qué, la verdad no me acuerdo por qué, pero me cambiaron de salón. O sea, si yo estaba en el quinto, iba hasta en el quinto A, seguía sexto A, pero no me acuerdo por qué me cambiaron de salón al sexto B. Entonces, pues ya ves que siempre hay como competencia, ¿no? Entre el A contra el B y así, ¿no? Entonces ahora ya estaba en el equipo contrario. Entonces, pues ahí también me sentí bien con los del B, o sea, también hice buena amistad y lo que quieras. Pero al momento de volver a esa rivalidad, que sobre todo era en el fútbol, pues ahora ya estaba en el equipo contrario, ¿no? Entonces, y como, bueno, como te comentaba, pues yo siempre me ha gustado ser portero. Me acuerdo mucho que ahora, pues los que eran mis amigos, ahora ya eran, pues digamos que mis enemigos, entre comillas, al menos en el fútbol, ¿no? Entonces, no es por nada, pero cuando yo pasé al otro equipo, al equipo B, pues yo era muy bueno como portero, de verdad, era muy, muy bueno. Entonces, gracias a mí a veces ganábamos porque sí lograba tapar bastantes tiros. Entonces, los del A ya no tenían ese pilar en su equipo y ponían a cualquier otro, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el A, casi siempre les ganábamos a los del B en el fútbol. Yo creo que de 10 veces ellos ganaban una. Pero cuando pasé al B, ya se niveló la cosa. O sea, digamos que 50 por 50-50. Entonces, me acuerdo muy bien que una vez hicimos un reto de que todos los recreos íbamos a jugar partido de fútbol el A contra el B en sexto de primaria. Yo estaba en el B. Y el que llegara no me acuerdo, creo que a 25 juegos ganados iba a ser el más perrón del campeón y el más perrón de la primaria, ¿no? Entonces, entonces estaba muy pareja la cosa porque ellos eran mejores en lo que es en las posiciones de defensa y delantera y medio, pero su punto débil era el portero porque ya no me tenían a mí y el punto fuerte del B ahora era el portero porque me tenían a mí y en las demás posiciones pues eran así como que medios, ¿no? Entonces iba muy pareja la cosa. Iba muy, muy pareja la cosa total, que sí logramos llegar el B primero a esos 25 juegos, o no me acuerdo cuántos eran, ganados antes que ellos, ¿sí? Entonces, me acuerdo muy bien, y todavía lo recuerdo en este momento, que en una de las últimas jugadas de ese último juego, había un niño que era de los más altos, que se llama David, hace algunos años lo vi, que era como que el mejor jugador de ellos, ¿sí? Entonces, en una de esas últimas jugadas, viene contra mí y yo logro, pues, tapar su ataque, ¿no? O sea, logro salvar la portería y no metió gol. Entonces, él, en su frustración, como estaba mucho más grande que yo, o sea, me agarra y me coloca así sobre su rodilla y me pone la mano en la cara y me presiona así muy fuerte, como diciendo, todavía escucho su expresión así como que, ¡ah! O sea, me hizo así, ¡ah! Y presionándome su mano en la cara. Te juro que todavía hasta el día de hoy la siento. Eso fue como una experiencia que me marcó porque, pues sí, fue bastante, no dolorosa ni nada, pero sí como impresionante para mí porque pues, dije, aquí me voy a agarrar a madrazos, ¿no? Entonces, eso fue todo. ¿Va? Digamos que esa es la historia que más recuerdo de cuando estaba en la familia y que en la primaria, perdón,
y que debido a ese cambio, pues cambié de equipo y en base a eso, pues la cosa se niveló porque la competencia ya estaba más equitativa y logramos ganar ese, digamos, campeonato, ¿no? Me decías que inclusive, bueno, por esta pasión, por este deporte, por el fútbol, que te gustaba porterear, llegaste a la secundaria y bueno, tuviste oportunidad inclusive de poder hacer pruebas para un equipo pues digamos que ya semiprofesional, que se llama Alacranes de Durango. Sí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia para llegar a esta etapa, ¿no? De decir, bueno, o sea, yo sé que soy bueno, o tú notabas que eras, pues digamos que de cierta manera sobresalías de todos tus compañeros en este aspecto de ser portero. ¿Cómo consideras ese viaje? ¿Y qué pasó a través de todas las circunstancias que viviste hasta llegar a hacer estas pruebas? Ok, bueno, pues sí, sí, de hecho sí fue en la secundaria. Pues después de que salí de la primaria, pues ya ves, cambias de amigos, ¿no? Cambias de ambiente. Yo seguí practicando el fútbol. Y pues ahora sí que donde quiera te encuentras personas que les gusta el fútbol y siempre, no me faltaba el equipo al cual me invitaran. Me acuerdo también mucho, pues siempre en ligas aquí municipales, ¿no? Ligas locales y pues siempre me gustaba mucho porterear y jugar. Y normalmente te digo, sí era bastante bueno y no pasaba como de esos niveles, ¿no? De ligas municipales, ligas locales, etcétera. Y ahí nace, bueno, y desde la primaria, nace mi primer sueño que era ser el portero de la selección mexicana. Incluso mi papá, sí, en algún momento me decía que imagínate tú que fueras el portero de la selección mexicana y que no sé qué, yo creo que porque veía que sí era bueno, ¿no? Pues pasan los años, sigo jugando y el equipo de la Cranes de Durango, pues durante mucho tiempo desapareció. Después llegó, no sé, yo creo que lo compraron una franquicia y empezó a jugar en segunda división. Entonces, en segunda división, después pues jugaron bien y ascendieron a primera división A. En ese tiempo había primera división A. Y vimos un anuncio en los periódicos todavía, de que pruebas para las filiales de Alacranes de Durango, ¿no? Aquí es donde viene, digamos, mi primer aprendizaje en ese sentido de los sueños. Eh, no sé qué pasó, por alguna razón me empezó a llamar más la atención la posición de delantero. Eh, eh, Tal vez no sé si me aburrió, no recuerdo perfectamente qué, pero cambié de posición por un tiempo. Entonces coincidió ese tiempo con esas pruebas para los alacranes y yo fui a hacer pruebas como delantero, ¿sí? O sea, no como portero. Entonces ahí considero que fue como mi primer, pues no sé si llamarlo error, pero sí no fue la decisión más adecuada el haber hecho pruebas como delantero porque pues tenía toda mi vida portereando, o sea, ya sabía mañas, sabía técnicas, sabía cómo cubrir el poste, sabía cómo saltar, sabía cómo caer, etcétera, ¿no? Eh, y como delantero, pues no tenía mucho tiempo, o sea, realmente sí estaba en bastante desventaja con respecto a los muchachos o adolescentes que sí tenían jugando como delantero, pues toda su vida, ¿no? Así como yo lo hice de portero. Entonces, ahí considero, Michelle, que fue como mi primera experiencia pues no sé, mi primera equivocación, por así decirlo, o mi primer aprendizaje en cambiar esa posición e hice pruebas como delantero, obviamente, pues, o sea, pues no quedé, o sea, obviamente hay adolescentes mucho mejores que yo en esa posición, pero me tomó en ese momento en el que por alguna razón me llamó la atención esa posición y cambié y después sí dije, o sea, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiera hecho, pero como portero, ¿no? Tal vez era como, no sé, la puerta o la primer puerta a ese sueño que tenía de ser portero de la selección mexicana, ¿no? Y sí recuerdo muy bien cuando entré, el estadio se llama Estadio Francisco Zarco, cuando entré al estadio, cuando estaba afuera esperando mi turno, o sea, cuando estaba ya pisando el césped y que me dijeron, vas tú, ¿verdad? Entonces, recuerdo esos momentos y digo, o sea, no sé, digo, bueno, obviamente me faltó madurez, o sea,
me faltó obviamente mucha conciencia, tendría tal vez unos 12, 13 años, yo creo. Y dije, al tiempo ya después dije, ya ahora que veo los alacranes, ¿no? Ahora que estuvieron, que juegan ya aquí, que sigue el equipo, pues, que los veo y voy y veo el estadio y veo las porterías y veo a los porteros y digo, o sea, no sé, tal vez yo pudiera estar ahí, o sea, ¿por qué hice ese cambio, no? O sea, ¿por qué no probé como portero si yo sabía que era bueno, no? Entonces, digamos que ese sería mi primer aprendizaje en la vida, como Y aquí respetar tu sueño. vienen dos preguntas que quiero hacerte. La primera, ¿qué aprendizaje obtuviste al darte cuenta que, bueno, pues no sé si fue inmediato o fue tiempo después donde dijiste, chin, o sea, ¿por qué no lo hice en la posición que para mí era como que la fortaleza? Esa es una pregunta. Y la segunda es, que igual no sé si lo puedas hilar, ¿por qué no hacer las pruebas un año siguiente o quizá el segundo año, tercer año? O sea, ¿por qué no volverlo a intentar? Bueno, la primera es que el aprendizaje sería, pues, que no te dejes llevar por la moda o por la emoción, o sea, porque también tuvo que ver, o sea, de que normalmente el que tiene los reflectores es el delantero, ¿no? Porque es el que mete los goles. Y es el de que todo el mundo habla y que tan líder de goleo, o sea, nunca hay un líder de portero, ¿no? O sea, no, siempre hay un líder de goleo, o sea, nunca hay un líder de, este portero tapó más penales o tapó más goles y le damos un premio, ¿no? O sea, siempre es el que mete más goles, ¿no? Entonces, yo creo que tuvo que ver eso en el que un delantero tiene más reflectores que un portero y pues sí, he de reconocerlo, ¿no? Mi poca conciencia o mi tal vez mucha necesidad de ser alguien, pues me ganó y por eso hice ese cambio. Dije, porque yo también quiero que me feliciten, ¿no? Porque yo también quiero salir en periódicos de que, ganaron por el gol de tal, ¿verdad? Pero nunca dicen, ganaron porque tal tapó este tiro, ¿no? O porque tal portero tapó tal cabezazo. Entonces sí tiene que ver eso, sí tuvo que ver eso, pero realmente ahora sé que el aprendizaje es que el primero que tiene que estar, que tiene que sentirse reconocido soy yo conmigo mismo. Y lo demás vendrá después, ¿no? El reconocimiento de los demás, perdón, vendrá después. O sea, si es que llega, ¿no? Si es que alguien te da una palmada y te dice, bien hecho por tapar ese penal, o bien hecho por atajar ese tiro de esquina, o lo que sea, o por atrapar ese balón, bienvenido. Pero eso sería extra, sería por añadidura. Eh, Pienso que lo primero sería estar yo satisfecho con mi trabajo y lo demás puede venir por añadidura. No buscar la aprobación de los demás para sentirme que yo valgo o que yo soy alguien. Creo que ese sería el primer aprendizaje. La segunda de no intentarlo, mi Charlie, es pues porque aquí en Durango no es como allá con ustedes, que a lo mejor cada año hay o cada 6 meses. Aquí, la verdad, no volví a ver otra prueba de alacranes de Durango al menos toda mi adolescencia y mis 20s, no la volví a ver. Hasta hace, no sé, algunos años, 5 años tal vez, volví a ver en el Facebook que había pruebas para alacranes de Durango. Eso fue por eso. Ya no hubo pruebas para el equipo. Bueno, y podríamos profundizar un poquito más. Sin embargo, me gustaría ir hacia la relación en tu familia, que yo creo que también ahí puede aportar bastante, mi hermano. Y quiero empezar preguntando que ¿cuál fue o cuál es el mayor aprendizaje lo que has recibido de tu madre? ¿Cuál consideras que es así como que la perla que te ha dejado como enseñanza tu mamá? Fíjate que en cuanto me lo preguntaste, Lolo, se me vino a la mente. El mayor aprendizaje fue, mi Charlie, una vez mi mamá me dijo, en una llamada telefónica, me dijo, ahorita te voy a explicar por qué, pero me dijo, acuérdese, mi hijo, que nadie lo va a querer más que nosotros. Y esto me lo dijo en una llamada telefónica hace aproximadamente unos 13 años más o menos, porque yo estaba en Guadalajara, ¿sí? Yo le llamé de Guadalajara y ella estaba en Durango. Yo en Guadalajara pues conocí unas personas por las cuales llegué a Guadalajara y son una familia pues que en su momento se portó muy bien conmigo y me arroparon allá en Guadalajara. Pues yo me senté muy bien con ellos y te lo puedo decir como muy pocas veces lo llegué a hacer con mi familia de sangre. Conforme fue pasando los años, pasó mi niñez, mi adolescencia, fue empeorando un poco la relación familiar, ¿sí?
sobre todo la relación con mis hermanos y con mi papá. Entonces yo, pues desde muy temprana edad tuve como esa necesidad o ese deseo de poder tener una familia buena, ¿no? En el cual yo pudiera tener unos hermanos que para mí considerarlos amigos, del cual tener un papá que yo le pudiera platicar de todo, ¿no? Tal vez de niño lo obtuve en algún momento, pero conforme fueron pasando los años, eso se fue perdiendo hasta que ya no existió más. Y esa necesidad que se creó en mí de una familia que no tuve en ese sentido, de esa forma de ser conmigo, pues en algún momento lo encontré en esa familia en Guadalajara, ¿sí? Aunque yo no era de sangre de esa familia, pues ya me hacen sentir bien, o sea, me hacen sentir arropado y son buenas personas. Entonces yo, en una Navidad, mi mamá me dijo que si iba a ir a Durango a pasar Navidad. Pues yo le dije, pues que no, porque él iba a pasar en Guadalajara. Y incluso le dije, pues vénganse ustedes, ¿verdad? Vénganse ustedes a Guadalajara. Dijo, no, es que va a venir tu abuelita, va a venir no sé quién más, y lo otro. Entonces, pues es más difícil, mejor es más fácil que tú vengas. Y yo le dije, pues es que acá ya me están invitando y pues acá pues va a ser la fiesta, va a estar la fiesta chida y todo eso. Y yo sabía que si iba a Durango, Charlie, pues por la situación familiar que había, pues no iba a estar chida la fiesta, o sea, simplemente iba a ser acto de presencia y ya, ¿no? O sea, iría solamente por ella, por mi mamá, pero realmente pues me iba a perder de a lo mejor tener una buena Navidad como más normal, por así decirlo. Entonces le dije a mi mamá pues que no, que a lo mejor no iba a ir, porque yo quería satisfacer esa necesidad que no tuve con mi familia de sangre, con esta familia que conocí en Guadalajara, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando mi mamá me dijo, pues acuérdese, mi hijo, que nadie lo va a querer más que nosotros. Y sí, al tiempo me di cuenta que a su momento, pues, yo dije, nada, pues lo dijo porque quiere que vaya, ¿no? O sea, porque quiere de alguna manera manipularme o convencerme de que vaya a Durango. Pero no, digo, para no hacer el cuento tan largo, al tiempo después le di la razón totalmente porque, pues esta familia, aunque sí me apoyaron y sí me aceptaron en su círculo familiar, pues a fin de cuentas yo no era de esa familia, o sea, no era de sangre de ellos, ¿verdad? Y digamos que para acabar el cuento largo corto, en su momento pues sufrí un fraude y un robo por parte de dos miembros de esa familia, ¿no? Con lo cual pues terminó por romper ese lazo que yo tenía con esa familia de Guadalajara y ahí fue donde me acordé de las palabras de mi mamá, ¿no? Pues sí, en su momento sí me apoyaron, en su momento sí me echaron la mano, me hicieron sentir como en casa, como en familia, pero al final de cuentas, pues no era de esa familia y pasó ese suceso y ahora pues ya sin esa familia o ya con ese lazo roto a esa familia, pues sí me acordé de las palabras de mi mamá que me dijo en esa llamada, ¿no? Y yo sé que mi mamá pues incluye a todos, pero realmente yo sé que realmente no es nada más ella, pues, porque pues, o sea, con mis carnales o mi papá, pues no creo que sea tan así, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es el mayor aprendizaje que tuve de mi mamá. Entiendo, mi hermano, y gracias por compartirnos esta historia. Y recuerdo que en una charla que tuvimos, mi hermano, tú me comentaste que eres el menor de tus hermanos, ¿verdad? Tú eres el hijo más chico, si no me recuerdo. Así es. Ujú. A lo que voy es de que para ti, ¿cómo fue o sí, cómo fue vivir, porque ya no estás en ese, digamos que en ese círculo familiar, cómo fue vivir como el hermano más chico? Fue vivir como el hermano más chico. Para mí fue bastante difícil. Fue un reto bastante, pues difícil. Durante toda mi niñez y mi adolescencia, me pregunté qué mala suerte, me dije, qué mala suerte me tocó ser el más chico, ¿no? ¿Por qué me tocó ser el más chico a mí? O sea, y tal vez no debería ser, ahorita ya digo que bueno que me tocó ser el más chico porque veo las ventajas que tiene ser el más chico, pero en ese momento de mi niñez y adolescencia sí, pues aborrecí, la neta, haber sido el más chico, porque como te comenté, pues la relación con mis carnales pues se fue deteriorando con el tiempo, y la neta sí, ahora sí que para acabar rápido solo eran encargados conmigo, ¿no? Sí, siempre hubo como una intención como de molestar, ¿sí? Como de, pues de joder, esa es la palabra correcta, ¿sí? Al hermano menor.
Digo, no lo digo para que acá, ay, pobrecito o así, pues no, simplemente pues es la verdad de lo que pasó. Pero como yo era el más chico, el más débil, por así decirlo, pues no tenía mucho cómo defenderme y pues solamente me tocaba aguantar, ¿no? Apechugar su modo de ser conmigo. A pesar de que, pues, sobre todo con el mediano, siempre, muchas veces, hasta hace poco inclusive intenté tener una buena relación con él, pero pues no se logró, ¿no? Siempre brindaba mi confianza y después, pues, me la defraudaba o así. Incluso te voy a platicar una experiencia que tuve con mi hermano en mediano. Íbamos a la misma primaria, él iba a 2 grados arriba de mí, y me acuerdo muy bien que salimos, era la hora de salida, y había una niña que me gustaba mucho, una niña, no me acuerdo de su nombre, se llamaba Brenda. Entonces, veníamos mi hermano y yo ya para la casa, y esta niña venía con otras niñas, ¿sí? Entonces nos venimos juntos, todos en bola. Y en lo que veníamos caminando, pues sí, mi carnal se encargó de hacerme quedar mal con ellas, y de hasta cierto punto humillarme, ¿no? Haciendo bromas y burlas así. Entonces, pues yo nada más, pues me aguanté todo el camino, caminé lo más rápido que pude, y hasta que llegamos a la casa. Y ahí fue donde yo empecé a preguntar, o sea, caray, pues qué, o sea, no entendía qué pasaba, ¿no? Dice, pues que no se supone que los canales son para apoyarse, pues para echarse la mano, para hacer equipo, para, aparte de ser hermanos, ser amigos, defenderse, etcétera, ¿no? Digo, lo reitero, no es que me esté quejando ni mucho menos, simplemente es platicarles. Y así como esas cosas se fueron repitiendo con el tiempo, hasta que pues tuve ya la edad suficiente como para, y la madurez suficiente como para cortar eso y poder defenderme y apartarme de esto, pero hasta ya grande, ¿no? Entonces, por esas razones de esa mal relación que tenía con ellos y siendo yo el más débil, por eso no me gustaba ser el más chico, ¿verdad? Porque sí me tocó aguantar bastantes situaciones malas de ellos hacia mí. Tampoco te digo que acá me violaron o que me golpearon, nada, aunque sí me agarré varias veces a golpes con ellos, sobre todo con el mediano, siempre perdía, pero no nada grave, pues, ¿verdad? Pero al menos emocional y psicológicamente, pues sí te afecta un poco, ¿no? Ahorita ya te puedo decir que pues ya eso ya está olvidado y está totalmente superado. Y aquí yo creo que una pregunta importante, ya que me recuerdas a la lección de Alphas Academy donde nos hablan de la historia de víctima y la historia responsable. Me gustaría escuchar, si es muy breve, para ti, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de decir, bueno, pues sí fui el menor, igual y pues mis hermanos pues no me arropaban como hubiese querido, ¿no? No me defendían, inclusive pues al contrario me insultaban, me trataban de una manera pues que no me hubiese gustado. Sin embargo, para ti, a pesar de que hayas vivido todo esto, ¿cuál crees que haya sido el mayor aprendizaje que te dejó? El mayor aprendizaje que me dejó, yo creo que es, bueno, bueno, que obviamente la vida no es color de rosa, ¿verdad? Que las familias no son como salen en las novelas, aunque yo sí creo fielmente ahora con lo que he aprendido, pues que sí hay familias buenas, mucho mejores, no perfectas, obviamente, ¿verdad? Pero sí mucho mejores y las he conocido y yo siempre me había preguntado, pues, ¿por qué la mía no va? Pero el mayor aprendizaje fue ese darme cuenta de que la vida, pues, realmente no es color de rosa, no es como la pintan en las novelas. Y la otra es que en el mundo estás tú solo, ¿verdad? O sea, en el mundo estoy, hablando personalmente, en el mundo estoy yo solo. Normalmente, pues, yo veía, ¿no? Que a mis compañeros, sus tíos o sus papás o sus hermanos, así, mínimo te decían, échale ganas, ¿verdad? O sea, no, ahí vas, échale ganas, no, pues sí, esto y lo otro. Y pues yo así como, ay, caray, pues, pues yo me echaba porras a mí mismo, ¿no? Yo creo que el mayor aprendizaje, el segundo mayor fue ese, de darme cuenta de que en la vida está solo, al menos, digo, hablo desde mi experiencia, alguien podrá opinar diferente, bueno, a lo mejor no está en acuerdo conmigo, pero al menos yo hablo desde mi experiencia y puedo decir que en la vida estás solo, ¿verdad? Hasta hace poco, por ejemplo, mi papá tiene una hermana que aquí mismo vive en Durango. O sea, tenía añales que no lo buscaba y añales que no sabemos nada de ella, nada. Entonces yo digo, pues es que,
pues de mi familia directa, pues nada más con mi mamá es la que pues tengo buena relación y la que recibo así palabras de aliento o una llamada, y nada más, o sea, ni primos, ni tíos, ni nada de eso, ¿no? Soy bien sincero. Yo creo que fue el mayor aprendizaje darme cuenta que realmente estaba solo y que solamente me tenía a mí mismo para conseguir o no conseguir las cosas, ¿verdad? O sea, que solamente me tenía a mí mismo para salir adelante, para trabajar, para acercarme a mis sueños. Normalmente he estado rodeado, yo creo que a lo mejor como todos o como muchos, de personas que se les da muy fácil el camino porque tu tío está en no sé qué dependencia, que porque tu primo es gerente de no sé qué empresa y ya te hizo el paro, o porque tienes un apellido que es influenciable y por palancas, ¿no? Conozco bastantes conocidos que por palancas les ha ido bastante bien y me da mucho gusto, deseo que les siga yendo bien. Nada más que en su momento, pues dices tú, caray, pues yo, ¿cuál palanca tengo más que yo mismo, no? Y esto lo viví desde niño, o sea, porque yo contra mis hermanos, pues no me metían a mí mismo, porque mis papás, pues tampoco nunca les pusieron un alto, ¿ah? No sé si a lo mejor ni se daban cuenta o a lo mejor no pensaban que era muy grave. Entonces, desde que era niño, desde que inicié con mis hermanos, pues nomás me metí a mí mismo. Entonces yo creo que será esa la mayor aprendizaje de que en esta vida me tengo solamente a mí mismo. Ok, mi hermano. Y bueno, pues ahora sí que esos aprendizajes pues pueden ser duros para algunos y bueno, realistas para otros. Y yo creo que aquí profundizando y hurgando un poquito más en tus pensamientos, mi hermano, bueno, ya me contaste o me contabas tu historia en una llamada que tuvimos, donde la relación con tu padre pues no era la más óptima o no es la más óptima, ¿no? ¿Te gustaría hablar acerca de de los mayores aprendizajes que te dejó tu papá o que tienes hasta ahora como un recuerdo de decir, bueno, a pesar de cómo fue mi papá, que no fue un papá pues de excelencia o cosas así, pero quizá lo hizo porque él vivió una situación muy diferente, ¿no? Donde pues quizá pudo haber sido dura, sus papás, sus abuelos fueron duros con él, X o Y. Cuando miras si te haya dejado un aprendizaje a pesar de la persona que es o que fue. Sí, claro, claro, Charlie. Igual como me pasaba con mis carnales, yo sí varias veces me preguntaba, pues, ¿por qué mi jefe es así, no? Digo, ¿por qué mi jefe es así? O sea, sí tenía sus ratos chidos, ¿no? Que nos compraba juguetes o... Sí, no digo que toda la vida fue una mala relación, sí, sí tuvo sus momentos buenos, pero hubo más malos que buenos. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué esa como intención de hacernos la vida difícil, ¿verdad? O sea, de ponernos difícil? Yo sí dije, pues que no se supone que somos sus hijos, o sea, tampoco se trata de que, me dé todo en charola de plata y nada, ¿no? Pero pues sí, digamos, hacer lo más que se pueda para llevar la fiesta en paz y para apoyarnos, ¿no? Entonces, durante muchos años me pregunté eso, hasta que, bueno, ya también hace algunos años, pues me enteré más de su historia, y es que, pues primeramente su mamá, su papá lo abandonó, y él en una plática me dijo que solamente lo recuerda haber visto, no sé si una o dos veces, sí, lo vio una o dos veces. Después al tiempo su mamá falleció, se quedó huérfano y se crió con su abuela. Entonces, al enterarme de eso, pues me enteré hace mucho, pero pues en su momento yo decía, pues a mí qué, ¿verdad? O sea, pues no captaba qué tanto le pudiera haber impactado a él. Pero pues ahora ya que con la que he aprendido y con la conciencia que tengo un poco, pues te das cuenta que entendí, encontré la respuesta a esa pregunta que siempre tuve desde niño, de que por qué mi jefe era así con nosotros, no nomás conmigo, con nosotros. Y dije, pues es que pasó esto, o sea, incluso pues, se puede decir que es una infancia más dura que la mía, ¿no? O sea, y pues digo, no lo puedo culpar porque no haya tenido pues la madurez o la conciencia de poder superarlo y usarlo y transformarlo, ¿no? Y que no le afectara en su propia familia. No lo puedo culpar ni juzgar, porque pues a lo mejor él no tuvo acceso a la información que ahora yo tengo, en este caso, pues con el grupo de alfas y otra información, o a lo mejor no había tanto acceso a esa información como ahora lo hay. Total que bueno, pues entendí por qué era su actitud, o al menos creo que fue por eso, ¿no? Otra situación que se da es que al día de hoy tampoco ha cambiado tanto, ¿verdad? O sea, también digo, bueno, sí, o sea, pasaron las cosas y vivió lo que vivió y pues digo, a lo mejor no tenía en ese momento acceso a esa información, pero al menos el tiempo te hace entender las cosas, ¿no? Y yo te puedo decir a día de hoy, mi Charlie, que pues yo no veo gran diferencia a como era antes a como es hoy, ahora que ya
soy adulto, ¿no? Más que pues ahora sí ya no es tan intensa la cosa porque ya soy yo un adulto, y ya me puedo defender, yo ya puedo ponerle un alto, ¿sí? Y ya puedo, pues controlar más la situación, ¿no? Y antes como un niño pues solamente me tocaba apechugar, ¿no? Entonces, en resumen, el aprendizaje sería que lo que te haya pasado en el futuro termina contigo, ¿no? Termina contigo, y si yo tengo descendencia, pues no dejarlo pasar a mis hijos o a mi familia, ¿no? O sea, gracias a Dios yo tengo acceso a otra información, a personas como ustedes que me retroalimentan y que aprendo y que maduro, y eso me ayuda a que conmigo se detenga esa cascada de ¿cómo llamarlo? De cosas negativas, por así decirlo, porque sé que vienen pues desde mi abuelo paterno y a lo mejor más atrás, ¿no? Entonces aprender a que conmigo se acaba, conmigo se corta, ¿sí? Porque yo no quiero que mis hijos, si un día tengo, sientan lo que en su momento yo he sentido hacia él, ¿no? Entonces yo creo que será el mayor aprendizaje eso, sino que en lugar de que tu pasado te pese como una mochila llena de piedras, tú utilices esas piedras y te subas arriba de ellas para ver más al horizonte, ¿no? O sea, que utilices tu pasado en lugar de cargarlo, lo uses como una plataforma para subirte en él y ver más al horizonte. Sería ese. Perfecto, mi hermano, y gran cierre de este bloque. Yo creo que, como bien lo has comentado, el liberar esa carga emocional que muchas veces las personas cargan, ¿no? Por muchos años, inclusive por gran parte de su vida, y sin darse cuenta de que lo único que hacen es traer ese lastre, traer ese resentimiento hacia las demás personas. Lo único que les va a traer principalmente, pues, es pues prácticamente insatisfacción en sus vidas. Les va a traer enfermedades, y en este caso también puede llegar a suscitarse, y sobre todo el vivir una vida pues nada feliz, ¿no? Yo creo que cuando te das cuenta de que ese pasado, en lugar de tomarlo como en el punto de víctima y decir, bueno, o sea, viví estas circunstancias, sin embargo, todas estas circunstancias que he vivido me han servido para ser un hombre de bien, para ser un hombre quizá nada que ver como me enseñaron mis padres, sino mejor que eso. Yo creo que es ahí donde te das cuenta de que pues dejar el pasado a donde está, pues en el pasado, es la mejor decisión que puedes tomar, ¿no, mi hermano? Pasando a la parte de tu profesión de ingeniero en electrónica, para ti, de estos lugares en los que has estado, en donde has vivido miles de experiencias, ¿cuál consideras que fue en el trabajo donde mayor reto tuviste y cómo lo resolviste? O dijiste, bueno, literal, esto para mí fue lo más difícil que he pasado hasta ahora y lo resolví de esta manera. El mayor reto fue cuando llegué a Guadalajara. Transcurrieron 2 años. En esos 2 años yo trabajé en la Plaza de la Tecnología vendiendo computadoras, accesorios para computadoras. Y después me contacta una empresa, bueno, yo mando mi currículum, me contacta una empresa para entrar a trabajar ahí, que era BBG Wireless, y me dicen, ¿sabes qué? La empresa va a abrir operaciones en Estados Unidos, es de telecomunicaciones, ¿te interesa? Yo, pues sí, le dije, pues sí, unos verdecitos que tanto me pueden ayudar. Genial, man. Eh, no, Simón, entonces pasé como un mes, un poquito más de un mes, en lo que arreglaban todos mis papeles y esto y lo otro, trabajando de ingeniero de campo en telecomunicaciones en Guadalajara. Entonces, en resumen, lo que hacía era subirme a las torres de telecomunicaciones, ¿sí? Y instalar antenas y radios para cobertura celular de Telcel, de Movistar, etcétera, ¿no? Telcel y Movistar, que eran los clientes más grandes en ese momento. Entonces, mi reto principal fue el miedo, vencer el miedo a las alturas y el miedo a estar 2, 3 horas al filo de la muerte. O sea, porque estar allá arriba en esas torres de 200 metros, o sea, Wow. no es, o sea, con vientos que la torre se mueve como, o sea, o sea, yo creo que ese fue uno de los más retos de que dices tú, híjole, es que sí podré, o sea, digo, pues sí están muy buenos los dólares, pero sí podré, o sea, realmente aguantar este paso, este trabajo, o sea, andar en esas alturas, ¿no? Con un chingo de calor, o sea, o con viento, etcétera. Porque el simple hecho de subirse a la torre es cansadísimo. O sea, es cansadísimo. O sea, y aparte subes con herramienta, o sea, subes, o sea, con una mochila de herramienta, o a veces te llevan, no, pues llévate de una vez esta antena, o llévate estos cables, o así, ¿no? Entonces, el mayor miedo fue el haber superado el miedo a las alturas, el miedo a que
porque te lo imaginas tal cual, ¿no? Que la torre se puede caer en cualquier momento. Ya después te das cuenta que no, hasta están muy bien cimentadas y no pasa nada. Pero cuando estás ahí arriba, que la torre se mueve Una varita, ¿no? como una varita. De árbol, ¿no? Ya me imagino. Ajá. Entonces, sí, dices tú, y aparte que aquí en México, pues, los arneses son, o sea, nada más es un cinto y un metate de tu cintura y te amarras de donde sea, ¿no? Y eso es lo que yo conocía en su momento de seguridad. Pero lo bueno es que gracias a Dios sí logré superar ese miedo como todo, ¿no? O sea, con práctica y con valentía. Pues ya después andaba como si nada en las torres y hasta yo pedía subirme, ¿no? Me acuerdo muy bien de una torre que fue en un municipio así medio alejado de Jalisco. No me acuerdo qué municipio era, pero estaba muy grande y la torre era pues bastante grande. Y me subí a tomar unas fotos que faltaron por un reporte y ya me bajé sin ningún problema, ¿verdad? Pero cuando llego a Estados Unidos, te das cuenta de que estuve todo el tiempo al borde de la muerte porque llegas a Estados Unidos y aunque la empresa es mexicana, tiene que acatarse a las leyes de Estados Unidos, si no trabajas. Allá los arneses son, o sea, haz de cuenta casi una armadura. Tienes mínimo 3 puntos de seguridad. Mínimo 3 puntos de seguridad. Y acá uno, y eso mal hecho. Porque los arneses usados en Estados Unidos para trabajar en alturas tienen un tiempo de caducidad. Tienen una etiqueta que dice, ¿sabes qué? Este arnés, se use o no se use, en tal fecha se tiene que tirar. Y tú ves el arnés, no está nuevecito, ¿verdad? O sea, no, ya pasó su tiempo de... Échame la mochila. Sí, pasó su tiempo de caducidad y ya tienes... Y si te cacha el inspector usando un arnés caducado, esa es multa para la empresa. No, acá los cintos que usaban ya, unos metates ya todos rasgados y todos así... Sí, en bien mal estado. Entonces, cuando llegas allá, ya te ponen casco, te ponen lentes, te ponen máscara, o sea, lentes de seguridad, mascarilla de seguridad, casco de seguridad, o sea, allá me da unos topezotes en las torres, pues le me gacho en la cabeza. Entonces, te das cuenta que realmente, pues sí estuve al borde de la muerte todo ese tiempo, porque yo no sabía qué tanto habían usado ese metate con el que yo me estaba amarrando, en qué condiciones estaba, y en cualquier momento se puede reventar. O sea, no sabes quién lo ha usado, si alguien lo dañó. Se ve bien, pero pues realmente no sabes cómo está por dentro. Ese fue yo creo que el más grande, es al poder vencer el miedo a las alturas. ¿Y cómo lo hiciste? Y O sea, estás enfrente de la torre de 200 metros. Te dicen, viejo, tienes que subirte con esta pinche mochila de camping, literal, llena de artefactos, que pesa, no sé, 10, 12, 15 kilos. Y pues vas para arriba, mi hermano, a pura manita, ¿no? Porque literal no hay elevador. O sea, ¿cómo logras superar ese miedo de decir, güey, o sea, es algo nuevo, tengo que salir de mi zona de confort, que es aquí abajo, y subir ahí arriba y literal aventarme a la experiencia, ¿no? Porque pues no sabes lo que puede pasar. Pues ahora sí que no hay de otra más que con un par de huevos. No hay de otra porque eso, combinado con la necesidad de tener que pagar cosas, o sea, de tener que pagar renta, de tener que pagar comida, y de esas dos combinadas, o sea, un par de huevos más la necesidad de tener que pagar cosas, es lo que me hizo, pues, vencer ese miedo porque iba trepando a la escalerilla, pero pues con el miedo transcurría en mí, ¿no? O sea, no dejaba de sentirlo. Y aparte, por ejemplo, aquí en México, pues, no hay sistemas de seguridad, pues subes la escalera de 200 metros, pues como cualquier escalera, con tus puros puños y pies, ¿no? ¿Qué pasa si te da un calambre a media escalera? Lo das para abajo, ¿no? En cambio, en Estados Unidos tienen un carrito que se llama de vida, un carrito de vida, que es una línea que va desde el suelo hasta la punta de la torre. Es una línea de seguridad. Entonces, tu arnés va amarrado con un carrito especial para que se vaya recorriendo, para que si te pasa eso, si a mitad de camino, no sé, te desmayas o te da un calambre o lo que sea, pues te quedas colgando ahí de esa línea de vida, no vayas hasta el suelo, ¿sí? Entonces, yo no sabía que eso existía hasta que llegué a Estados Unidos, pero en México, como no hay, pues yo dije, pues esto es normal, esto es lo que es, ¿no? Es lo que hay. Y solamente pasito a pasito, o sea, porque la presión también está de que ándale, güey, o de que ándale, que estamos esperando, y que no sé qué, ¿no? Entonces, pues, simplemente con paciencia,
con un par de huevos y con la presión de la necesidad de que, pues si no hago esto y me salgo, no sé cuánto tiempo me tarda en encontrar trabajo y cómo voy a pagar las cuentas, ¿no? Entonces fue a base de práctica, de pura práctica y de empujarme aunque no me gustara, a hacerlo. Claro. Ahora, de estas experiencias laborales que has tenido, ¿cuál consideras que haya sido la que mayor, en este caso, aprendizaje te ha dejado, ¿no? Bueno, que ya nos comentaste que el mayor reto pues fue subirte a las torres, pero en general, ¿cuál crees que en el lugar de trabajo que te haya dejado más aprendizaje? Ya sea en la parte, por ejemplo, de conocer personas que te hayan dado algún consejo que te haya servido para tu día a día, la capacitación que te hayan dado que te dejó pues prácticamente bastante aprendizaje, o ¿cuál crees o consideras que haya sido el lugar donde hayas obtenido mayor aprendizaje y que hayas visto una evolución en ti? Yo creo que fue el primero, bueno, no lo puse en el CV, pero el primer trabajo profesional que tuve, o sea, ya como ingeniero, que fue en una empresa que se llama Yasaki, aquí en Durango. Ahí no entré como ingeniero en electrónica, ahí estaba trabajando como supervisor de producción. Yo creo que el primero, por ser el primer trabajo, sí, o sea, aunque siempre trabajé desde los 15 años, pero ya era mi primer trabajo profesional a cargo de una línea de producción de 30 y tantas personas. El primero, por ser el primero en el sentido de que te enseña a sentir la responsabilidad de ese tamaño, ¿no? Como una línea de producción que tiene ciertas metas en cierto tiempo y que si no sale la producción, tienes que explicar por qué y no te vale que, no les vale que les digas no es mi culpa porque no me llegó el material, sino te van a decir, ok, ¿tú qué hiciste al respecto? No, pues es que no es mi trabajo y hasta un departamento antes que me surte y no me surtió y pues, ok, sí, ya nos dijiste eso, pero ¿tú qué hiciste al respecto? ¿Verdad? Yo pienso que el primero, porque te enseña realmente a de una u otra forma tener que solucionarlo o al menos dar una explicación creíble, eh, aunque muchas veces no sea del todo cierta, porque si sabes que si le dices la verdad, pues te van a seguir cuestionando, ¿no? Entonces, y aparte, sobre todo ahí, el trato con las personas, la relación con las personas, ahí no tenía ni idea de lo que eran las habilidades sociales ni nada, ¿no? Eso lo aprendí ya. Lo empecé a aprender cuando estaba en Estados Unidos, pero ahí el tratar con personas, pues que a veces no tienen mucho nivel de estudio, otras sí, etcétera, te da cierto callo para saber cómo tratar a diferentes temperamentos y te va formando una coraza porque hay gente que pues simplemente no le caes bien y te hace la vida de cuadritos, ¿no? Entonces, pienso que fue el primero por esa parte, porque ya te dan el sentido de responsabilidad y de responsabilidad de resultados sobre cierta parte de la empresa y el trato con las personas, desde gerentes hasta operadores, ¿no? Por eso que sería el primero. Y el otro sería el de que estuve en Estados Unidos con BBG Wireless. Porque ahí fue, yo creo, mi Charlie, ahí aprendí en una ocasión el valor que tiene la vida y el tiempo versus el dinero. Porque una vez que superé esos miedos a las alturas y andar ahí como chango arriba de las torres, pues ya después lo tomaba como normal, o sea, ya, y además en Estados Unidos que vas bien protegido y que vas bien, bien armado y que te sientes mucho más seguro, pues ya andas más libre, ¿no? Andas más libre arriba de la torre. Pero en una ocasión me tocó en un sitio, se llaman sitios donde están las torres, me tocó en un sitio en el cual, una de las reglas es que no puede estar arriba de la torre si se empieza a nublar o si hay indicios de lluvia, porque las torres tienen pararrayos. Entonces, pues antes de que empiece a llover, hay rayos, hay truenos, etcétera. Entonces, si tú ves que se empieza a nublar, la regla es bajarse. Pero pues tú ya sabes que una cosa es una cosa y la otra es la presión y la exigencia laboral. Y aunque estábamos en Estados Unidos, era una empresa mexicana y pues ahora sí que mexicanos, pues ya te los conoces, ¿no? Entonces yo como jefe de cuadrilla,
pues sí me presionaban muchísimo y de que hay que terminar esa instalación, hay que terminar esa instalación porque el cliente ya la quiere. Y pues yo sí presionaba a mis miembros para poder terminarla, pero me acuerdo muy mucho de que estábamos en una torre y se empezó a nublar, o sea, se empezó, caray, ¿qué onda, mi Ramiro? Pues ya nos bajamos. Y entonces yo decía, "Ay, güey, pues es que si nos bajamos no vamos a acabar, esto me van a llamar la atención y me van a regañar, etcétera". Entonces yo les dije, mira, nada más vamos a darnos prisa, terminamos esta parte y nos bajamos, ¿no? Ah, pues Simón. Pero resulta que en ese lapso, mi Charlie, bueno, ahí aprendes muchas cosas. Aprendí que los rayos no son simplemente de que una línea que cae a la tierra y ya, no son una línea recta, pues. Tú los ves como una línea recta o una sola línea, aunque tenga, así curvaturas o picos, tú los ves como una sola línea, pero realmente tienen ramificaciones que salen de esas líneas, de esa línea referente, por así decirlo. Es un rayo a lo lejos y ves que cae, ¿no? Pero no es una sola línea, sino tiene ramificaciones. Entonces esas ramificaciones pueden alcanzar, no sé, un árbol, una torre. Entonces yo me acuerdo muy bien que estábamos en la torre, éramos 3, y con la presión de terminar, de instalar unos radios, yo vi que cayó el primer rayo. Entonces dije, híjole, no, pues ya nomás ponemos este radio y ya nos bajamos. Entonces el radio venía en camino, lo íbamos siguiendo con una polea, con una cuerda, amarrado. Entonces yo me acuerdo muy bien de ese momento, Charlie, que yo estaba agarrado con otro compañero, estábamos listos para recibir el radio. Llegó el radio a la punta, arriba en la torre, lo agarramos entre los dos para cargarlo y de reojo vi que cayó un rayo. Y cuando cayó el rayo, sentí una descarga de electricidad. Yo traía guantes, sentí que una carga de electricidad en la torre, o sea, en los tubos de la torre. Entonces, soltamos el radio, pues, o sea, nos asustamos y soltamos el radio. Lo bueno es que no lo habíamos desamarrado y quedó colgando el radio. Entonces me dijo uno, fue el rayo. Dijo uno de los que estaban ahí, fue el rayo. Y sí, efectivamente, una de esas ramificaciones que salen de los rayos, pues alcanzó a tocar la torre y pues se electrificó la torre. Para no hacer el cuento largo, pues nos bajamos hechos la mocha, pero realmente te pones a pensar qué hubiera pasado si ese rayo hubiera sido más, o esa ramificación de ese rayo hubiera sido más larga o más potente. O sea, porque realmente nos alcanzó a lo mejor la puntita, o sea, porque yo sí sentí la electricidad. A pesar de que traía guantes, sentí la electricidad y aparte las puntas de los dedos, pues no las cubrían, no la cubrían los guantes. O sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿a quién le hubiera importado? O sea, ¿qué tal si hubiéramos quedado los 3? O sea, ¿a poco qué explicación iban a dar a mi mamá? O sea, todo por terminar un trabajo que, a fin de cuentas, la experiencia te dice de que, bueno, la experiencia me ha enseñado de que por más gacha que se ponga la situación, siempre hay una solución. Ya sea que se tenga que meter el gerente, el director o el dueño, lo que sea, siempre hay una solución. Y desde entonces dije, no vale la pena, o sea, mi vida por cualquier cantidad de dinero. Eso lo tengo muy bien vivido y recuerdo muy bien ese momento, ahorita que lo estoy platicando, te parece que estoy ahí trepado en esta torre. O sea, no vale la pena mi vida ni la de mis compañeros. O sea, imagínate que no, pues ahí quedaron. Pues no hicieron caso, no se bajaron. Nosotros les dijimos que si se nublaba tenían que bajar. No se bajaron, ya no es mi bronca. ¿Ah? Y la empresa se lava las manos. Porque yo... Una negligencia por parte de ustedes, ¿no? Lo hubieran catalogado. Sí, exactamente. Porque mira, aquí está donde él firmó que sabe que lo capacitamos, que sabe que se tiene que bajar en tal temporada climática. No sé por qué estaba ahí. O sea, y la empresa se hubiera lavado las manos. Entonces yo creo que este es el segundo aprendizaje de que bueno, este era un empleo de alto riesgo, pero no vale la pena arriesgar tu salud, mucho menos tu vida, y causarle un dolor de ese tamaño a tu familia por una buena cantidad de dinero. Bastante loca esta experiencia, mi hermano, y o sea, me lo imaginé totalmente como comentas de que sentiste electrificada la torre, o sea, literal, bastante loco. O sea, no escuchaste el sonido, nada, o sea, simplemente fue la sensación de la energía, ¿no? En las manos. Así es. Para comenzar este tercer bloque, quiero preguntarte, ¿de dónde nace esa pasión por la música? ¿Cómo fue que para ti nació esa curiosidad, ese deseo por la música? Ok, bueno, mira, pienso que la pasión, yo muchas veces, bueno, sobre todo cuando era niño, pensaba que la pasión era algo que ya traes de nacimiento, o sea, con el que nacías y
supongo que muchas veces sí, ¿no? O sea, supongo que muchas veces sí, muchas personas ya nacen con una pasión, con un fanatismo, con un gusto por alguna disciplina, y así es. En mi caso no, a excepción del fútbol, pues el fútbol sí fue mi pasión de niño, y si hubiera podido, si la historia hubiera sido diferente, tal vez al día de hoy la seguiría practicando. Pero llegó esta otra pasión que es la música, porque a mí me gustan mucho los Doors, un grupo de rock se llama Los Doors. Entonces, ahí en los Doors, uno de los instrumentos que más sobresale es el teclado, ¿sí? Digamos que la mente creadora de la música de los Doors es el tecladista. Entonces, me gustaban mucho los Doors, bueno, me gustan, y Caifanes. Entonces, en esos dos grupos, el teclado es un instrumento bastante notorio. Entonces, pues y eso empezó como, la pasión por la música llegó como a los 14 años, cuando con los que me juntaba en el barrio, pues también compartíamos gustos musicales, íbamos a las tocadas de los grupos locales, nos poníamos a escuchar música, hasta que de repente pues nos empezó a hacer el gusanito de hacer una banda, ¿no? Pero como a mí me gustaban mucho los Doors, pues yo quise tocar el teclado, y aparte ya había otro vecino que tocaba la batería, entonces quisimos hacer una banda, y los demás agarraron guitarra y bajo, ¿no? Entonces yo me incliné por el teclado, primeramente influenciado por los Doors, que quería tocar esas canciones. Y empezamos a ir a clases, duró un tiempo aprendiendo teclado, y me aprendí varias canciones y tocamos un par de veces, pero después el baterista pues se salió porque no le gustaba nuestro estilo de música, él era como más metalero, nosotros éramos como rock clásico. Entonces pues yo, aunque sí tocaba el teclado y sí me gustaban los Doors, no me senté tan a gusto tocando el teclado, o sea, sí sentía la verdad como que no era lo mío. O sea, como que dije, pues es que sí está chido, suena chido, pero yo tocarlo ya no me está gustando tanto. Entonces, cuando este compa se sale de la banda, pues ya no hay baterista. Entonces yo dije, no, pues yo le entro, porque sí me llamaba la atención la batería. Ya viéndola en vivo y cerquita y escuchándola, pues sí me llamaba la atención la batería. Dije, no, pues y me acuerdo muy bien ese momento que les dije, no, pues yo me agarro la batería. Mañana hablo con Vico, que era el maestro de batería. Mañana hablo con Vico para ver si me da clases. Pues no vi a Vico en los próximos días, sino que lo vieron mis compañeros y me dijeron, oye, le dijimos a Vico que quieres aprender, dijo que sí, pues que vayas. Entonces ya fui a mis primeras clases de batería con ese maestro, y pues ahí fue que poco a poco fui aprendiendo, y realmente me empecé ahí fue donde descubrí mi segunda pasión, porque esa sí la descubrí, o sea, esa no nací con ella, como el fútbol. He escuchado conferencias de que la gente dice, es que no sé cómo encontrar mi pasión. Entonces dices, pues si no sabes encontrarla, búscala, prueba diferentes cosas, si no te gusta, pruebas otras, y así. Entonces me pasó algo similar, ¿sí? O sea, sin querer, bueno, por la banda, y luego se dio que se salió este compa, yo tomé su lugar, y cuando ya agarré mis primeras baquetas y me senté y toqué mis primeros ritmos, etcétera, toqué la primera batería, pues sí dices, esto es lo mío, ¿no? Sí hay ese clic, como esa conexión con esa disciplina, que en este caso es la batería, y de ahí pues ya me agarré, ¿no? Ya no la solté, y hasta la fecha. Ok, ¿y tienes en mente alguno de los lugares en los que has tocado con la banda? Pues que digas, este fue así como que el evento donde más me rifé en la batería. O sea, ¿tienes el recuerdo de cómo fue? Bueno, tengo varios. Bueno, después bueno, esa banda, la primera banda que tuve de los vecinos, se disolvió, ¿no? O sea, hasta la fecha solamente yo de esa banda es el que sigue en la música, los demás ya no. Entré a tocar a un grupo muy, pues que sí destacó aquí mismo en la ciudad, de los más conocidos, que se llama Antena, y con esa banda sí tuve la oportunidad de grabar un disco y de visitar varios lugares. Sí tocábamos en eventos importantes aquí en la ciudad, cuando venían artistas grandes a la feria. Pues nos tocó verle, por ejemplo, a Belanova, abrimos a La Quinta Estación, una vez abrimos, que vino junto Eli Guerra y Moenia, abrimos nosotros. Entonces, sí eran escenarios pues grandes, porque pues te veía, era el teatro de la ciudad, ¿no? De las fiestas de la ciudad. Y también tuve la oportunidad de viajar pues a varios lugares a tocar, como León y Guadalajara, y Monterrey, perdón, ¿sí? En Monterrey, pues tocamos en uno de los cafés más famosos, se llama el Café Iguana, en un concurso que hubo. Y yo creo que la experiencia que más recuerdo de estar con ese grupo es, entramos a un concurso que había hecho, no me acuerdo qué cervecera, creo que Modelo, algo así. Había eliminatorias de bandas a nivel nacional. La primera eliminatoria fue en Mazatlán, fuimos a Mazatlán, fue en un antro, pasamos a la siguiente ronda, y la siguiente ronda, la siguiente eliminatoria era también en Mazatlán.
nosotros aquí ensayamos para presentar un show en esa tocada de Mazatlán, porque era la segunda eliminatoria, pero ahora la característica era que el escenario lo pusieron o sea, en la bahía, pues, o sea, unos metros del mar, ahí estaba el escenario. Y el atractivo era que acabándose el concurso iba a tocar Kinky, o sea, iba a cerrar Kinky después de todas las bandas. Ensayamos un show, pero fue muy poco el tiempo que tuvimos para ensayar, que yo no me sentía seguro de tocarlo así como lo habíamos ensayado, ¿verdad? O sea, no íbamos seguros, al menos yo no iba seguro porque nos faltó ensayo. O sea, yo les dije, es que no hay que inventar nada, mejor hay que tocar ya lo que traemos, seguro. Dijo, si ensayamos algo nuevo, a lo mejor ya nos acordamos y es muy poco tiempo. No, que sí, que no sé qué. Pues bueno, decidieron la mayoría que íbamos a tocar algo nuevo, pero yo no me sentía seguro. Entonces cuando ya nos tocaba tocar, yo me acuerdo muy bien que ya estaba la batería ahí, nomás iba a poner mis platillos y mi tarola. Empezó a chispear y empezó a hacer viento, ¿verdad? De un momento a otro, Charlie, o sea, ya estaba todo el escenario puesto. O sea, estaba todo el equipo de Kinky, o sea, atrás de mí estaba la batería de Kinky, los teclados de Kinky, o sea, todo el equipo de Kinky estaba atrás de mí, nosotros tocábamos un poquito abajo del escenario. De un momento a otro, se vino una tromba, o sea, sí, un aironazo, o sea, machín. Yo me acuerdo muy bien que todavía estaba yo poniendo mis platillos, y como el escenario tiene 4 torres, pero había unas mantas que van amarrado de torre a torre, entonces eso hizo vela con el aire. Entonces el escenario se empezó a caer. O sea, literal se empezó a caer. O sea, las torres grandes del escenario se empezaron a caer. Entonces dices tú, yo vi que se empezó a mover todo, pues dices tú, pues yo corro por mi vida, ¿no? O sea, yo corro por mi vida. Y yo nada más me acuerdo que dejé todo ahí y yo nomás salté del escenario y corrí lo más lejos que pude del escenario. Y ya nomás, pues veo que se caen 2 torres, o sea, arriba de todo, pues aplastó una parte del equipo de Kinky y la otra pues cayó del otro lado, ¿no? Pues ahí se acabó la eliminatoria, obviamente no se acabó, o sea, no se concluyó. Exactamente cuando íbamos a subir a tocar nosotros, se cayó el escenario, me salvé porque pues no sé qué hubiera pasado, a la mujer me hubiera regado ahí en la tocada, pues obviamente se suspendió y ya en ese tiempo pues yo ya traía muchas fricciones con ese grupo, ¿sí? Ya no me sentía a gusto, nomás estaba ahí por lo que estábamos haciendo musicalmente, pues, por el disco y las presentaciones que teníamos, pero yo internamente así con ellos no estaba a gusto, entonces pues cuando ya esa eliminatoria se suspendió, pues yo aproveché para decirles, ¿saben qué? Yo ya no cuenten conmigo, yo me salgo y pues muchas gracias, ¿verdad? Después me enteré que ya no fueron a la eliminatoria, no sé si no consiguieron baterista o no sé qué pasó, pero no fueron. Entonces, esa yo creo que sería la historia que más recuerdo, esa vez que se cayó el escenario en Mazatlán. Estuviste a punto de abrirle a Kinky. Sí, bonito, caro. Qué locura, mi hermano. Y bueno, en ese entonces, bueno, me comentas que el grupo se llamaba Antena. Sí. Y actualmente, bueno, me has contado de que sigues con esta parte de ser baterista. ¿Cómo lo estás desempeñando? O sea, igual tienes un grupo, te contratan diferentes bandas. ¿Cómo es el trabajo actual como baterista? Bueno, aquí quiero hacer un pequeño preludio antes de platicártelo rápido y me gustaría compartirlo, que va ligado a la vez del fútbol, pues de la vez que hice pruebas en una posición que no era la mía. Pues digamos que ese sueño pues ya se apagó, ¿no? O sea, el sueño del fútbol, o ya me di cuenta que ya es muy difícil conseguirlo. Pero aún sigue vivo mi sueño de ser un baterista profesional, pero dedicado en base a esta presión social y familiar. Pues cuando yo me fui a Guadalajara, mi objetivo era trabajar como ingeniero y la música verla así pues, como algo secundario. Y mira, te voy a platicar, mi segundo sueño, que aún está vigente, es poder ser un músico, un baterista que toque en grandes ligas. Lo digo aquí abiertamente en el podcast para que pues los hermanos que me escuchen, lo quiero decir como un motivo más de compromiso en dar mi máximo para poder lograrlo. Pero debido a esta presión familiar y social y la necesidad también, dejé la música muy de lado cuando estuve en Guadalajara. Hasta ese tiempo no había nadie en Durango que haya tocado profesionalmente a esos niveles que yo quiero, ¿sí? Y yo dije, pues no hay nadie que haya... yo sé que de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, hay muchos exponentes musicales reconocidos que tocan a esos niveles y más, pero en Durango no había nadie. Entonces mi sueño era ser el primero de mi estado en poder tocar a unos niveles profesionales, ¿no? Con artistas grandes, etcétera. Pero pues también influenciado por la presión social, pues dije, pues, ¿qué tal si no lo logro? Y
pierdo tiempo y no me desarrollo como ingeniero pues, ¿por qué tendrá que ser yo, no? O sea, porque precisamente yo el primero, o sea, pues no creo que lo logre, está muy difícil. Ahí va mi segundo aprendizaje o mi segunda equivocación, por así decirlo, en el sentido de soltar mi segunda pasión o mi segundo sueño por no creer que es posible. Pues tiempo después, alguien me demostró que sí es posible. Una persona que es contemporánea mía del ambiente musical aquí en Durango. De hecho, tocábamos en 2 bandas diferentes, nos conocíamos y todo. Sí, éramos como que las 2 bandas más representativas localmente. Al tiempo, o sea, ya después de tener ya mucho tiempo en Guadalajara, me di cuenta que él actualmente es el guitarrista de Siddhartha. No sé si ubican a ese grupo. Es el guitarrista y requintista de Siddhartha. Se llama Rul. Entonces él me enseñó que sí era posible que un duranguense estuviera tocando en esos niveles. Entonces ahí, cuando yo me enteré de eso, dije, no manches, o sea, la gran diferencia es que él sí se la creyó y siguió su sueño. Después me entero que el guitarrista actual de Alejandro Guzmán también es de Durango. O sea, a él no lo conozco, a él sí no lo conozco en persona, porque él sí es más joven. Y después me entero que en el programa de La Voz México hay una banda musical que toca con todos los que van a cantar ahí. Pues el baterista que toca en esa banda también es de Durango, a él sí lo conozco también, igual que el Ru. Entonces tengo esos 3 ejemplos que me dijeron, pues te volviste a equivocar, carnalito. No crees que es posible hasta que alguien te demuestra que sí es posible. No quiere decir que todo está perdido, o obviamente no. O sea, me siento con el suficiente tiempo y energía para poder lograr algo igual o mejor. Y si no lo logro, al menos quiero morir en el intento. O sea, ellos 3 me enseñaron, sobre todo Rul, el de Siddhartha, que sí se puede. Solo es cuestión de perseverar. Esto es la pregunta. La pregunta, Michelle. Bueno, en este aspecto, ya que bueno, nos cuentas de que pues prácticamente ahorita ya no lo ejerces como tal, que lo dejaste en Guadalajara, ¿cuál consideras que sea como los pasos que tú te debes de proponer para poder alcanzar ese sueño, ¿no? De ser un baterista profesional. O sea, así en resumidito, o sea, ¿cuál consideras que sea para ti una estrategia correcta como para poder empezar a forjar ese sueño? Ok, ya me acordé de la pregunta, sí. Bueno, pues, al día de hoy ya lo estoy desarrollando, ya tengo tiempo que retomé esa pasión con fuerza y ya lo estoy desarrollando. O sea, en cuanto me enteré que Rul ya era el guitarrista de Siddhartha, dije, no puede ser, o sea, me lleva mucho tiempo de ventaja y me da muchísimo gusto, o sea, y lo digo con orgullo. Yo sé que de otros estados hay muchos exponentes musicales, pero de mi estado no hay tantos, solamente ellos, hasta que yo conozca al día de hoy. Entonces, cuando me entero que Rul toca ahí, digo, o sea, me hizo clic, volví a tomar mi pasión, volví a agarrar las baquetas, volví a practicar y ya tengo tiempo que la retomé. Ahorita sí ya lo desarrollo bastante frecuente, sí trato de practicar todos los días. Pero actualmente tengo 3 bandas, ¿sí? Toco en un versátil, toco en un grupo de country y toco en uno de rock pop. Pero mi intención es buscar otros horizontes, ¿verdad? O sea, desarrollarme más como baterista, estudiar más el instrumento y buscar otras oportunidades como ellos las tuvieron, ¿sí? Ahora con las redes sociales pues es un poco más fácil, pero pues también a lo mejor emigrar en algún momento a una ciudad en la cual haya más oportunidades. Entonces actualmente sí lo estoy desarrollando ya, tengo un tiempo que lo hago, recibo un ingreso de esos 3 grupos, más aparte pues mi trabajo, y lo reitero, digo, a la edad que tengo hoy, 41 años, creo que tengo tiempo suficiente para meterle el empeño y poder alcanzar ese sueño, o al menos morir en el intento. ¿Cuál es el primer paso que tendrías que dar como para decir ya estoy en camino a, o sea, ya dices, Okay. Bueno, estoy en 3 grupos, voy a cambiar de horizontes? ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar para decir, bueno, ya, ahora sí ya empiezo a tomar riendas sobre el asunto y de aquí para adelante? El primer paso sería, no tiene que ver con la música, el primer paso sería hacer crecer mi negocio a un nivel que me permita mantenerme bastante holgado para tener el tiempo de poder dedicarle más tiempo a la batería, juntar el capital suficiente como para comprar un mejor equipo baterístico, de grabación, etcétera. El primer paso sería ese, que mi negocio crezca de tal manera que me dé libertad de tiempo. El segundo sería buscar conocimiento con maestros o cursos que eleven mi nivel baterístico. El otro sería activar mis redes sociales como baterista, porque ahorita solamente estoy enfocado en las del negocio. Sería el siguiente paso,
a activar mis redes sociales como baterista. Y el siguiente paso sería, creo yo, que emigrar a una ciudad pues donde haya un poco más de escena musical. Okay. Sería eso. Fíjate que ahorita que me cuentas estos pasos, mi hermano, digo, a modo de consejo, aunque no me lo pediste, vea, pero ya sabes que me gusta meter Adelante, cucharadas adelante. donde no me lo piden. Adelante. Tú dices que el primer paso, pues es, digamos que mantener o encontrar ese punto de equilibrio en tu negocio donde te permita tener más tiempo para poder invertirle más tiempo a la batería. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, no sé cómo tú lo veas, pero yo siento que es una gran fuente de exposición para que las personas empiecen a sentir parte de algo, ¿no? O sea, parte de quizá una idea, un movimiento que tú puedes iniciar, ¿no? Quizá el día de mañana puedes ser el baterista de una banda internacional y tú ahorita lo estás platicando con el Charlie y dentro de unos 4 o 5 años, o sea, vas a estar en un gran escenario. Pero yo creo que cuando empiezas a contar esa historia a través de las redes, o sea, así día uno practicando hasta ser el máximo exponente de Durango en la batería, ¿no? O sea, empezar a contar esa historia, yo creo que solamente es atreverte, mi hermano. Yo quizá ahorita, como lo comentas, estás más enfocado pues en buscar esa solidez económica. Sin embargo, yo creo que así le inviertas 1 o 2 horas al día a grabar y empezar a mostrarte al mundo. O sea, yo creo que por muy poco que sea o por mucho que sea, yo creo que te pone mucho ya en la posición de decir, bueno, ya estoy tomando las riendas de esto y voy a conseguirlo, ¿no? Y no en el dejarlo de que, no, pues lo empiezo el próximo mes, lo empiezo la próxima semana, ¿no? Sino que empezar desde ya y no dejarlo pasar, mi hermano, porque uno nunca sabe. O sea, como te lo dije, en estas charlas puede existir alguien que te diga, ¿sabes qué? Pues yo te doy la oportunidad, tengo, no sé, un grupo de música que le hace falta un baterista y me gustaría escuchar tu trabajo. O sea, literal nada más es exponerte y generar esa bola de nieve, mi hermano. O sea, que una acción, así por mínimo que sea, que te vaya, digamos que llevando hacia el objetivo que tú quieres, yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Y no, pues gran historia, mi hermano. Yo creo que esto de la música da para mucho más. Yo creo que ahí podemos hilar bastante información. Sin embargo, bueno, me gustaría tocar también una parte que me parece interesante y muy importante para el podcast, que es el tema de las habilidades sociales. Antes de pasar a ese tema, me gustaría cerrar con algo. Tienes toda la razón que debo hacerlo, ¿sí? Y quiero tomar este podcast y a toda la comunidad de Alfa como testigo de que voy a tomar esa acción, o sea, de que voy a abrir mi red social de baterista y lo que pueda voy a empezar a compartir contenido, porque tienes toda la razón, sí. O sea, sí estoy enfocado en mi negocio, pero el tiempo pasa. Y si le dedico 6 horas a mi negocio diarias, pues si le dedico 5 en lugar de 6, pues no va a afectar tanto, ¿sí? Y le dedico una a crear contenido de batería. Entonces, sí voy a tomar mucho esa recomendación tuya, ese consejo, y me comprometo a realizarlo. Y próximamente les doy avances en el grupo o en las reuniones. Y ya solamente el último que me queda compartirles. Alguna vez vi una imagen en Facebook que resume en gran medida mis experiencias tanto en el deporte y en la música. Y la imagen estaba un niño en una encrucijada. Sí, o sea, termina un camino y después hay dos, se abren dos caminos. El de la izquierda decía algo así como lo que se debe hacer o lo correcto. Algo así decía. Y el de la derecha decía lo que quieres. Entonces el niño está parado en la encrucijada y no sabe cuál camino tomar. Pero la imagen incluía a un señor ya de edad grande sentado en una banquita al lado de ese camino donde está el niño parado. Y tenía una nubecita de texto que decía, si tienes dudas, es por la derecha. Cuando vi esa imagen, dije, ya sé porque en ese momento no tomé la mejor decisión. Entonces, solo quería comentarles esto. Obviamente yo hablo en mi experiencia, a lo mejor no aplica para todos, no lo sé, pero sí puedo decirte que al menos en mi experiencia, si sigues tus sueños, a pesar de lo que sea, porque al principio a mi familia no le gustaba que tocara la batería, o sea, me decían que no, que eso no va a llevar a nada, etcétera, pero si sigues tus sueños con constancia y tesón, son posibles. ¿Por qué? Porque yo lo veo en esos 3 exponentes que te acabo de mencionar, que tal vez yo pude estar en ese lugar al día de hoy, pero reitero, ya agarré la onda o ya lo entendí, y a partir de ese momento que lo entendí,
hacia allá van mis pasos. Gracias. Perfecto, mi hermano. Y bueno, recordar nada más que este camino de la vida no es una carrera de 100 metros, sino es un maratón. Entonces gana el que tenga mayor persistencia, Así es. consistencia y disciplina. Entonces, pues ahí tienes un trabajo bastante, bastante importante, mi hermano. Y bueno, ahora sí, yendo ya a la parte final de esta charla, la cual ha sido bastante interesante, bastante amena, quiero que nos cuentes así de una forma pues bastante simplificada. ¿Cómo fue para ti el entrar en esta parte de las habilidades sociales? Sí, bueno, todo empezó porque ahora sí que vibras atraes, ¿verdad? Todo empezó porque pues yo empecé a crecer, ¿no? Ya entré a la adolescencia, a la adultez joven, y ya estando en México y cuando fui a Guadalajara y luego en Estados Unidos, pues yo traía esa pues como ganas, como deseo de decir, güey, o sea, que ves a la chica, una chica al menos físicamente atractiva, que te despierta un show, una cascada de emociones solamente al verla, ¿no? Y luego vestida como te gusta o lo que sea, y dices tú, es que no sé ni qué decirle, o sea, ¿por qué no sé cómo hacerle para, para estar con ella, ¿no? O sea, para que sea mi novia, para tener sexo o lo que sea, ¿no? En pocas palabras, o sea, por qué no sé ese camino para que ella, para lograr que ella se sienta atraída a mí o que yo le guste? ¿Por qué no lo sé? O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, porque yo veo otros hombres que sí traen chicas espectaculares y digo, ah, chica, pues es que yo, ¿por qué no tengo derecho a eso? O sea, o porque a mí no me tocó estar en ese círculo social donde están esas chicas, o cómo le hago para entrar, ¿no? Y ya estando ahí, pues ya, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué les platico, no? Yo lo digo en mis palabras porque en ese momento, pues no sabía, así lo expresaba yo, ¿no? O sea, digo, pero entonces, pues ya se te queda esa idea en la mente y la traes ahí. Y una vez estando en Estados Unidos, que ahí íbamos en una camioneta rumbo a un sitio, una antena, yo iba en el asiento trasero, y iban dos amigos platicando en el copiloto y en el piloto, iban platicando algo así. Y entonces uno de ellos mencionó de un libro. Ah, sí, ya te lo mandé, güey, que no sé qué, ahí para que le eches una hoja. Ahí, pues sí te ayuda, güey, ahí sí, te da buenos tips para que ahí te andes ligando a las morras. Y yo luego, ¿cuál libro? Le mandé a este vato que te da tips acá de para ligar morras y así. Dije, ah, ¿me lo puedes pasar? Sí, te lo mando, güey. Y me lo reenvió. Y ese libro era el que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, creo que Atracción Irresistible de Jerry Sánchez, me parece. Bueno, es de Jerry Sánchez, pero no me acuerdo cómo se llama el libro. Entonces, este fue mi primer acercamiento con la seducción, con él. Lo leí completito y dije, de aquí soy. Ya encontré el inicio de este camino, ¿no? Después lo contacté al Jerry Sánchez en sus redes sociales, y como en ese tiempo ganaba en dólares, pues ganaba bien. Entonces, estuve con él en coaching personalizado durante algunos 4 meses, más o menos, ¿sí? O sea, ya tenía llamadas con él y me dejaba tareas y me decías esto y así, ¿no? Entonces, ahí fue donde realmente me di cuenta que sí puedo estar con esas chicas, o sea, porque sí, en Estados Unidos se me complicaba muchísimo, ¿no? Sobre todo porque no dominaba mucho el idioma y allá, las hispanas pues son un poco diferentes, pero yo ahora sé que eran excusas, ¿no? Entonces, pero cuando regresaba a México con los conocimientos que traía del coaching con Jerry, pues me daba vuelo, o sea, dije, aquí estoy jugando de local, ¿no? Entonces, empecé a tener contacto con esas chicas, con chicas de ese nivel. Claro. Incluso me acuerdo mucho, y que desde la primaria había una chica que se llamaba Imelda, que me gustaba muchísimo. Pues después, cuando ya traía ese nivel bueno de habilidades sociales, me topé a esa chica en un antro, aquí en Durango. Pues ya con la seguridad que traía, con la práctica que traía, pues me acerqué a hablarle y todo. Al principio, pues me rechazó, pero después me mandó a hablar con uno de los meseros, ¿no? Entonces, esa fue una buena experiencia en la cual que ya estaba más guapa y pues mucho mejor de cuerpo, fue como un parteaguas el volver a reencontrar a esa chica y que sí me la hubieran ligado esa noche para decir, yo también soy digno de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya después, pues tuve problemas para renovar la visa,
no me la renovaron, no regresé a Estados Unidos y pues ya me vino una situación económica un poco complicada. Antes de pasar a esa parte de la historia, mi buen Ramiro, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue digamos que el mayor aprendizaje que obtuviste cuando conociste a esta parte de la seducción? O sea, ¿cuál dijiste, wow, o sea, esto fue que me voló la cabeza, hizo un cambio de chip en mí y ahí empecé a ver como que esa soltura, esa forma de mostrarme al mundo de manera diferente? Bueno, el mayor aprendizaje fue entender que las mujeres no son lógicas. Esto yo creo que es el mayor aprendizaje, porque pues hasta entonces yo creía que una mujer pensaba igual que yo, o sea, analizaba las cosas y con mis compas y todo esto, no, es que si te dijo esto, quiere decir que no, y así ya le pides consejos a los compas que están peor que uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese fue el mayor aprendizaje, entender la psicología femenina un poco y saber que realmente no piensan igual que nosotros somos muy prácticos, muy lógicos, muy simples, muy claros, pero ellas no, son más emocionales, más indirectas. Entonces, ese yo creo que es el mayor aprendizaje, de saber de que no es lo mismo hablarle ni siquiera a una amiga que a un vato, ¿no? Claro. Y la otra es que al tener experiencias de referencia, pues ya te sientes totalmente merecedor de ese tipo de mujeres, ¿no? De que realmente puedes tener una mujer de ese nivel en tus brazos. Perfecto, mi hermano. Ahora, ya que, bueno, nos comentas de que de cierta manera estuviste de la mano con el buen Jerry Sánchez aprendiendo todas estas habilidades, pues toda la información de cómo poder abordar a una chica, de cómo seducirla y bueno, pues al final de cuentas llegar al objetivo que tú te hayas propuesto. Yo considero que las habilidades que bien se aprenden es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Si lo aprendes bien, nunca se te olvida, ¿no? O cuando conduces un auto y pues así andes en manual o en automático, o sea, conducir un auto ya lo haces como de una forma muy automática, ¿no? Entonces, a lo que voy y me gustaría preguntarte, si lo tienes presente, para ti, ¿cuáles eran los pasos que seguías como para poder abordar, para poder generar esa atracción, esa confianza que llevabas a cabo para poder atraer a esa chica o esas chicas que te gustaban? El primer paso, bueno, después de ver a la chica, lo que yo hacía, pues, es Inclusive, hacerme... vayámonos un poquito más atrás. ¿Cómo te preparabas, por ejemplo, cuando ibas a salir a un antro o cuando ibas a salir a una fiesta? ¿Cómo te preparabas antes, ya sea mentalmente? Después, ¿cómo te preparabas, no sé, tu rutina, tu ritual de, no, pues voy a echarme una loción, voy a echarme por si me besa, por si me abraza, por si se pasa? O sea, inclusive antes de que me nos des esos pasos ya directamente en interacción, estaría increíble que nos compartieras cuáles eran tus rituales antes de ir al ruedo. Bueno, era alistarme o prepararme dando por hecho o con la certeza de que sí iba a salir con chica, porque eso pues te prepara inclusive subconscientemente, ¿no? Por ejemplo, número uno, condones, o sea, independientemente si ligas o no ligas, condones listos, porque eso le indica a tu subconsciente que pues, tú vas por eso, ¿no? Y das por hecho de que ya... Exactamente. Segundo, pues, obviamente, pues, cosas tan sencillas como bañarse, como perfumarse, como eh, tú ponerte una ropa con la que tú te sientas bien, ¿verdad? O sea, que transmita que eres tú. Por ejemplo, no a todos nos gustan a lo mejor los Converse o a todos nos gustan los pantalones de mezclilla. O sea, vestirte con la ropa que tú te sientas cómodo y que más te represente. Obviamente sí, el perfume es básico. Y visualizar, o sea, visualizar que sí vas, o sea, que las interacciones fluyen bien, visualizar que traes 2, 3 teléfonos nuevos en tu celular, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, sería hacer todo lo que tú creas necesario que vas a necesitar cuando ya estés ahí con la chica. O sea, no de que, pues me voy así, ya si sale, pues ya si sale algo, pues a ver qué onda, ya. No, o sea, preparar todo, o sea, me perfumo porque yo doy por hecho que voy a ligar. Llevo condones porque doy por hecho que voy a mojar la brocha. Me depilo, me rasuro todo donde tenga que rasurarme porque yo doy por hecho que ahí va a haber reacción, ¿no? Porque eso me pasaba al principio, o sea, no me preparaba a ese nivel porque decía, no, pues qué tal si no ligo, pues ni para qué llevo condones, o ni para qué me rasuro o lo que sea, ¿no? Entonces, es prepararte antes de salir de casa con todo
lo que creas que te va a hacer falta o necesitar cuando ya estés con ella. Independientemente si ligas o no, tienes que ir preparado, porque eso te prepara, o sea, subconscientemente, ¿no? Ok, entonces ya tienes la línea de Moicano, allá ya lo peinaste al chocotorro. Y ahora, ¿cómo ya te presentas, cómo te plantas en ese lugar como para decir, bueno, ya soy el rey de la noche o en cualquier situación, ¿no? En cualquier interacción del día a día. Quiero decirte que yo, el 90% de las interacciones que hice en Estados Unidos, que fue donde empecé, y en Guadalajara, las hice solo, saliendo solo, o sea, no tenía un ala, un compinche con el que dijera, vamos a hacer night game, vamos a de cacería, ¿verdad? No, o sea, así yo solito, pues, o sea, y lo primero es, cuando llegas a un lugar, si es night game, lo que yo hacía era no aparentar, obviamente no, pero sí sentirte a gusto, que te la estás pasando bien, aunque estés solo. O sea, transmitir que no necesitas compañía para pasarte las horas en un lugar, para pasártela a gusto en un lugar. Y neta, o sea, yo me iba solo, o sea, sí, porque no conocía a alguien o no podían acompañarme. Entonces yo llegaba al lugar y es simplemente, obviamente sí, traía nervios y lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí, pero trataba de relajarme y de transmitir que yo me la estaba pasando muy bien, aunque fuera solo. Tratar de socializar ahí con otros personas, ya sean mujeres u hombres, solamente para socializar o para hacer amigos, es de mucho valor. Y algo que menciona mucho el Jerry es que, dijo, la mujer ya te vio desde mucho antes que tú te des cuenta, güey. O sea, desde antes de que tú la veas, ella ya te vio kilómetros antes, güey. O sea, ya te vio, o sea, así, güey. Entonces, tú tienes que demostrar que te sientes a gusto y que no porque vayas solo vas a estar así como que reprimido o triste, o no, o sea, normal, si no hay nadie, tú siéntate en la barra, o si no hay nadie, tómate y platica con el cantinero, o sea, tú normal, o sea, y incluso cuando te acercas a las chicas y que te vieron solo, pues sí me preguntaban, y oye, ¿tú con quién vienes? Y la respuesta era, no, vengo solo, hoy decidí salir a conocer gente, ¿sí? Entonces, eso es como un plus de que tienes huevos, pero al momento de acercarme, yo la neta, Charlie, siempre he sido bien, bien directo. No tengo tanta paciencia como para, hola, ¿cómo estás? Y ¿qué te gusta? O así, ¿no? O sea, yo ahora soy bien directo. No soy muy bueno para un método indirecto, ¿sí? O al menos, a lo mejor me falta practicarlo, pero al menos así he tenido éxito, siendo muy directo y yo así, o sea, obviamente sí, sientes nervios y sientes miedo, aunque pues no hay por qué, ¿verdad? Pero lo sientes y va, o sea, si das el primer paso ya no te detengas. Y que vaya en ese transcurso en lo que llegas de tu lugar a con la chica es no busques su aprobación, o sea, no busques que te acepte, busca el crecimiento que te va a generar independientemente de su reacción. O sea, porque igual puede hacer todo bien, pero la chica no está abierta y te manda la fregada, ¿no? Ese es el principal objetivo, o sea, sentir ese nerviosismo o esa ansiedad dentro de ti, que sí se siente gacho ahí en ese momento, pero te hace crecer. Entonces yo sí soy bien directo, yo les digo, oye, la verdad que me pareciste linda y pues quise venir a saludarte. Yo siempre aplico esa, el 90% de las veces aplico esa y me sirve para saber si la chica está abierta o no. Digo, no, muchas gracias, ¿no? O algunos dicen, ok, si no te dicen nada así como que no me interesa o así, pues ya sigue la plática, ¿no? O sea, oye, vienes mucho a este lugar, Julio Jerry me dice, no, pues aplica la de, oye, es la primera vez que vengo a este lugar, ¿tú vienes muy seguido por acá? Y eso me resultó bastantes veces, o sea, a sacar plática. En los primeros minutos, si me gusta mucho la chica, pues sí trato de avanzar, o sea, de hacerle más plática, pero también, como te digo, soy bien desesperado, o sea, si yo veo que en los primeros minutos la chica como que no coopera mucho o así, no me voy, ¿verdad? O sea, y intento con otra, o me cambio de lugar, o me voy a otro antro, ¿no? Y obviamente, pues lo básico que es estar ahí, ¿no? O sea, pues ahora sí que estar erguido, a pesar de que te sientas con la ansiedad o con los nervios, pues tratar de controlarlo. También lo que hacía es que si no podía controlarlos, pues yo sí les decía, oye, me siento un poco nervioso, pero no me quería ir sin venir a hablar contigo, no, sin venir a charlar un rato contigo. Y ya de esa manera, pues ya te liberas un poco de esa presión de que te vean nervioso, pero aún así te queda el valor de que tuviste
pues los huevos de acercarte. Me acuerdo mucho una vez que andaba haciendo day game en Guanatos, vi una chica que era, si no un 10 o un 9.5 físicamente, iba con otra chica. Yo abordé a la chica guapa y me dijo, híjole, me dijo, mira, estoy saliendo con alguien, me dice, pero si no, si te hubiera aceptado el café, me dice. Entonces, y me felicitó, me dijo, pero te felicito por hacerlo. Digo, no lo dejes de hacer. O sea, una chica de ese nivel, al menos físico, que le agradó que la abordara, ¿no? Siendo que hay otras acá que más, digo, menos guapas, pues, que a veces ni siquiera te devuelven el saludo, ¿no? Entonces, obviamente hay de todo, pero las experiencias buenas, aunque me rechacen 50 veces con una buena, eso me da motivo para conseguir otros 50 rechazos, ¿no? Entonces, en ese tiempo que tuve en el coaching con Jerry, pues fue mi mejor momento en cuestión de habilidades sociales. Ahorita, pues ya después conocí a Álvaro, Matías, de Match. De hecho, pues bueno, a Matías lo conocí personalmente cuando fue con Álvaro a Guadalajara a dar la conferencia, etcétera. Y otra experiencia que tuve es que con esta persona andaba haciendo day game en otro centro comercial y ahí vi una MILF que me gustó bastante y digo, pues para no hacer el cuento largo, pues en ese mismo rato pues terminé con ella en mi departamento. Ah, perro. No, pues grandes historias, mi hermano, y yo creo que aquí podríamos hilar bastante más información. Acá vamos a dejarlo con los escuchas que hasta ahora pues han llegado hasta este punto de la charla para que nos dejen saber si les gustaría que pues volviéramos a hablar acerca de este tema y que profundizáramos más, pero ya les dimos una embarrada de lo que nos has compartido para que bueno pues se queden con ganas de más, mi hermano. Ya, por último, mi hermanito, agradeciéndote pues que nos hayas compartido tus historias, pues en este caso, como te comentaba, todos tenemos que aportar algo en el mundo y bueno, pues tú no eres la excepción, mi hermano. Pues ya para finalizar, solamente me gustaría preguntarte si quieres agregar algo más a la charla y pues a ver tu opinión, si quieres agregar algo más que no hayas comentado y que sea importante para ti. Solamente reiterar el aspecto de los sueños, mi transcurso de vida, que con gusto se los comparto, espero les sirva a alguien. En resumen, el mayor aprendizaje es que no creo, no me parece lógico ni congruente pensar que si Dios o en lo que tú creas te dio la posibilidad o la facultad de poder soñar con algo, con lo que tú quieras, tampoco te haya dado la capacidad para lograrlo. Se me haría muy incongruente e ilógico que no fuera así. Entonces, con las experiencias de referencia que ahora tengo, al menos en el ambiente musical, sé que así ellos como yo soñaron con ese momento, ¿no? Entonces, la gran diferencia es que a lo mejor ellos no dejaron de actuar en consecuencia y al menos me sirve a mí de inspiración para volver a retomar ese camino a la consecución de los sueños, ¿no? Sería todo, mi Charles. Perfecto, mi hermano, y gran cierre de esta charla, como ya lo has comentado. O sea, si Dios te da la capacidad de soñar, es ilógico que no te dé la capacidad para poder lograr esos sueños. Y gran mensaje, mi hermano. Y pues nada más, agradeciéndote por aceptar la conversación. Y bueno, si quisieras compartir tus redes sociales donde te puedan encontrar para que te sigan y bueno, pues conozcan más de tu experiencia, estaría increíble que nos compartieras cuáles son tus redes. Las redes personales, bueno, estoy como Ramiro Carrillo en Facebook, como Ram Carrillo F en Instagram. Y bueno, la cuenta que utilizo para mi negocio, donde vendo los productos de los suplementos del multinivel, se llama Suplementos y Vitalidad en Instagram. Entonces, pues serían esas nada más. Perfecto, mi hermano. Pues muchas gracias. De verdad te reitero mi agradecimiento. Y bueno, pues esperemos que en una segunda charla pues nos hables más y nos profundices más acerca de los aprendizajes que obtuviste con el buen Jerry, que yo creo que a más de uno pues nos pueden funcionar, nos pueden servir para poder así aplicarlo en nuestro día a día. Pues te agradezco, mi hermanito. Muchas gracias por este tiempo. Nos extendimos yo creo que más de lo esperado, pero bastante valor aportado en esta charla. Te mando un fuerte abrazo y pues ahí nos estamos viendo en las próximas charlas que tenemos. Y bueno, pues ya tienes tarea pendiente, mi hermano. Ahí estaremos viendo tus avances en el grupo. Claro que sí. Un gran saludo a todos los alfas que nos escuchan. De corazón les comparto esto. Agradecerte a ti, Charlie, por la invitación, por todo el valor que nos aportas.
y a todos y cada uno de los alfas que también aportan en el grupo y en las charlas. Un gran saludo a todos y gracias de antemano. Sale mi hermano, pues muchas gracias a ti y nos vemos hasta la próxima. Mi hermano, si te gustó el episodio y te aportó una pepita de oro para tu crecimiento, te invito a compartirlo con alguno de tus amigos que consideres que también le pueda ser de gran ayuda. Y estaré completamente agradecido si dejas tu puntuación de 5 estrellas para ayudarnos a llegar al top de los más escuchados y más personas nos conozcan. Te recuerdo que tenemos una comunidad de alfas donde compartimos nuestras experiencias, comentarios y sugerencias para ayudarnos a desbloquear nuestro máximo potencial. Si te gustaría formar parte de nuestra comunidad, envíame un mensaje a través de Instagram con la frase Comunidad Alfa para proporcionarte todos los detalles de cómo ser uno de nosotros. En Instagram me encuentras como Soy Charly Ávila o en la cuenta del proyecto como Alfas Unidos. Sin más me despido. Este fue Charly y nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao.